continuar, hermanos, con la serie que estábamos llevando, que se había parado un poco hicimos un paréntesis porque vino el día de resurrección, ¿se acuerda? Y después vino la visita del pastor de Utah, el pastor Juan Toral. Pero vamos a retomarla, es el tema número 9 y hoy el tema va a ser sacando al gigante Ebeo, o sacando al Ebeo. Voy a hacer un pequeño resumen, voy a ser muy breve, pero para volverles a refrescar un poco la memoria y para que si hay nuevos también se enganchen en la serie. ¿Está bien? Empezamos la serie hablando de que Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando ellos estaban esclavizados en Egipto. Y entonces Dios mandó un libertador que fue Moisés. Enseñamos también que Egipto es un tipo del mundo, que el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia y que Moisés es un tipo del Señor Jesús. Dijimos que al igual nosotros estábamos perdidos en el mundo, un día clamamos a Dios, Dios escuchó nuestro clamor y llegó Jesucristo a rescatarnos. Amén. Posteriormente enseñamos que después de salir, de ser sacados de Egipto, los llevó por el desierto, ¿sí se recuerdan? Y enseñamos que el desierto es un tipo de la prueba, el lugar donde se forma el carácter. Es decir, en el desierto ellos necesitaban ser limpiados de todo lo que traían, de las costumbres, de las ideologías, de todo lo que habían aprendido en el mundo. Entiéndase, en Egipto estaban, ¿verdad? Que al igualmente nosotros, cuando fuimos llamados por Jesús y fuimos salvados, entonces entramos en un periodo de prueba. Dijimos que nosotros entendemos que algunas veces todavía estamos en esas pruebas, estamos pasando tribulaciones, pero que Dios todo hoy lo permite con un propósito. El propósito es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, mis hermanos, después de eso, el propósito final es llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar un día a la tierra prometida? Bueno, literalmente, hermano, es el día de estar en la presencia de Dios, estar en la gloria, estar en la eternidad con Dios. Amén. Pero mientras eso, vamos a estar aquí en la tierra, sí necesitamos encontrar el descanso del Señor. Sí es una forma de decir, yo ya estoy cansado de estar viviendo una vida sin propósito, una vida siempre llena de aflicciones, una vida siempre llena de miedo, de necesidades, que siempre hay necesidades, pero hablamos de una necesidad espiritual que solo Dios puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también queremos encontrar el descanso en Dios. Queremos que mientras estamos en el mundo, mientras estamos en este sistema de este mundo, pues queremos estar bien, queremos estar lo mejor que se pueda, pero confiando en Dios, descansando en Dios. Señor Jesús dijo que iba a haber aflicciones mientras estuviéramos en el mundo, pero que no nos preocupáramos, que Él ya venció al mundo. Y ahora nosotros necesitamos solamente aprender a confiar en Él. Él es nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en Él descansamos. Pero para poder entrar a la tierra prometida, igual que el pueblo de Israel, se encontró que había gigantes. Cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, ¿se acuerdan que fueron 10? Bueno, esos hombres que fueron a inspeccionar la tierra, de esos 10 regresaron 8 que dijeron, es imposible. Es como si alguien hoy dice, no se puede ser feliz. ¿Ha escuchado eso? Que la felicidad no existe. No se puede estar bien en este mundo tan caído, tan perverso. Nunca se va a estar bien. Hermano, humanamente eso es imposible. Pero confiando en Dios, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, pero para eso sí, también vamos a encontrar que va a haber gigantes que se interpongan en esa conquista. Literalmente, allá en Canaán, que era la tierra que iban a poseer,
Cuando ellos regresaron, dice, los que habitan ahí son gigantes. Y ellos dijeron, no vamos a poder. Pero hubo dos que creyeron a Dios, dice, ellos serán gigantes y ellos serán muy poderosos, pero nosotros tenemos a Jehová, nosotros tenemos a Dios, nosotros podemos más que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ir en su poder, sino iban a ir en el poder de Dios. Ese es el mismo principio hasta el día de hoy para nosotros. Los problemas que vamos a enfrentar son grandes. Los problemas que hemos enfrentado son grandes. Pero les tengo una buena noticia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Entonces los gigantes que decían ellos, ¿se acuerdan que eran, ya los hemos mirado, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los jebuseos? Solamente me falta enseñar sobre quiénes eran los heveos y el último va a ser quiénes eran los amorreos. Hoy vamos a estudiar a los heveos. Dijimos que esos son tipos de demonios, que hoy en día son los que, dijo el apóstol Pablo, la lucha no es con carne ni con sangre, es decir, no es con la vecina, no es con el marido, no es con la esposa, es algo más profundo, hermano. La lucha es con huestes de maldad, con demonios, con espíritus demoníacos que habitan, aunque usted no los puede ver. Es una realidad. Es una realidad, hermano. Por eso a veces uno no se explica cómo fue capaz de hacer eso ese muchacho. ¿Cómo fue de hacer capaz ese hombre eso a su esposa? ¿Cómo esa esposa pudo haber hecho eso a sus hijos? Y después cuando entendemos lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta, hermano, que son influenciados por demonios. Eso sé que a muchos les cuesta trabajo aceptar y creerlo, pero la Biblia de Dios es clara y es verdadera. Y yo he visto, hermano, que es cierto. Ahora, los que ya conocemos a Cristo y conocemos la palabra de Dios, obviamente que cuando vienen los demonios, vienen los gigantes esos a atacarnos y ya tenemos el conocimiento, usted le puede decir, como dijo el Señor, le puede decir al enemigo, el Señor te reprenda, Satanás. Tú no tienes ningún poder ni autoridad sobre mi vida, porque yo soy un hijo o yo soy una hija de Dios, que he sido comprada y he sido lavada con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así es que eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿quiénes son los heveos? La palabra heveos en el hebreo significa campesino o el que habita en el campo, pero también significa el que se acomoda, el que dice yo aquí estoy a gusto y yo de aquí no me muevo. Como dice uno, mientras tenga yo aquí todo a la mano, ¿para qué le ando buscando? Estos heveos eran descendientes de Canaán, según se registra en Génesis 10:17 y en 1 Corintios 1:15. No lo busquen nomás para dato. Aunque algunos especialistas afirman que bien podrían ser también, y sí son primos hermanos de los heteos, pues la diferencia de su nombre es de una sola letra. En tiempo de Josué vivían en Gabón y fueron derrotados por los israelitas en una batalla librada junto al río Merón. Pero fíjense qué interesante, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que Él entregaría en sus manos a esos gigantes, que Él les daría la victoria, Él les dio una advertencia que ya se las dije una vez y yo sé que se acuerdan. Nada más cuídate de qué, de no hacer alianza con ellos, destrúyelos a todos. No hay, mira, esto es, acuérdense que ellos son tipo de demonios, es tipo del pecado en nuestras vidas. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, ya no podemos nosotros negociar con los demonios, ya no podemos negociar con el enemigo. Si alguna persona tenía problemas con el adulterio, y no puede decir, no, yo era bien adúltero, yo cada quincena o si se podía cada día, yo era infiel a mi esposa. Pero ahora ya vine a Cristo, ahora ya conozco de Dios y ahora ya voy a ser menos adúltero. Ahora sí, a lo mejor fallo 1 o 2 veces por año, pero ya no va a ser tanto. No, eso no está negociable. Usted le tiene que poner un alto a eso y decirle, no, yo no hago alianza con el diablo. Yo soy un hijo, una hija de Dios.
y yo voy a vivir y voy a consagrarme para agradar a aquel que me llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y esto pasa igual en el que robaba, el que tenía un problema con la forma de que era amante de lo ajeno. No puede decir ahora voy a robar menos. ¿Sí me explico? Vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir fallando, sí, pero las cosas que ya son claras, son muy fáciles de entender, ya no vamos a negociar en eso. Amén. El que robaba, ya no robe. Pero cae con aquellos que decían, yo era bien adicto a la droga, yo era bien adicto al alcohol. A ese que sí le vamos a dar quebrada, no vamos a negociar eso. Decía un señor, cuando vayas a cortarle la cola al perro, córtesela de un jalón hasta acá, para que no esté sufriendo. No le vas cortando un pedacito hoy, mañana otro pedacito. No, cuando tenemos que cortar con las cosas que nos hacen daño, debemos de tomar una decisión. Hoy debemos de tomar una decisión de cortarla definitivamente de nuestras vidas, porque es algo que nos destruye y algo que destruye la vida de las personas que amamos. Porque el diablo, ¿a qué vino? Hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Obviamente, lo que queremos nosotros es una vida abundante, plena, feliz en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este espíritu hebeo tipifica al cristiano acomodado, aquel que se conforma con solo venir a la iglesia, pero nunca se involucra en nada. En otras palabras, es un cristiano tibio. ¿Y qué dijo el Señor? De los tibios. ¿Cuántos se acuerdan? Todos casi, ¿verdad? Es una batalla, hermano, que tenemos que librar. Tenemos que decidir, tenemos que tomar la decisión. Yo no quiero ser un hebeo, yo no quiero ser un hombre acomodado, de esos que dicen, pues, yo no quiero hacer nada, yo voy a ir, voy a estar, pero yo acabando, ahí nos vemos, ya cumplí, como decíamos cuando íbamos a la iglesia tradicional. Mi hermano decía, hijo, nomás vayan a la iglesia, ya después vayan y hagan lo que quieran, pero cumplan con ir a la iglesia. Ella quería nomás que cumpliéramos el requisito, pero nunca nos involucramos en nada, nunca servíamos en nada, nunca hacíamos nada. ¿Cuántos en su casa que tenemos hijos ya de adolescentes o jóvenes? ¿Cuántos a veces que son padres o las madres también están felices de que vean al hijo que ya cumplió, fue a la escuela o ya tiene un part-time o va al trabajo y se la pasa acostado o se la pasa viendo la televisión o en los juegos y está bien a gusto? No le pidas que saque la basura, no le pidas que lave los trastes, no le pidas que aspire, porque no quieren hacer nada. Entonces uno dice, hijo, pero todos aquí tenemos que apoyar, todos tenemos que cooperar, porque esto es de todos, ¿sí o no? Y los tratas de convencer, ¿verdad? Tratas de hacerlos entender de que no es bueno ser personas acomodadas o ser personas que dicen conforme con decir, pues ya nomás voy, trabajo, llego y me acuesto y me levanto y me voy otra vez. No tenemos que estancarnos, hermano. Entonces, hermano, vamos a ver también, este espíritu hebeo es un espíritu bien astuto, porque se mete sutilmente. La historia dice que los hebeos, ellos decían, yo ya no quiero pelear. Ellos ya no querían pelear ellos lo que querían era como estar bien con todos. Es decir, con los otros, con los amorreos, con los jebuseos, con los cananeos, querían estar bien, pero también querían estar bien con los israelitas, para que no los estuvieran ya atacando. Y los israelitas, ¿qué creen? Mordieron el anzuelo o les creyeron el cuento, porque estos se disfrazaron y llegaron con ellos y dijeron que eran extranjeros y que ellos querían, no querían problemas con nadie, querían estar con ellos, y estos hicieron alianza con ellos. En Josué 9:1, vaya conmigo otra vez, Josué 9:1, que es el que leímos. Vamos a leer ahora del 3, Josué 9:3.
Josué 9:3 dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Esos moradores de Gabaón son los hebeos, de lo que está hablando. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Fíjese cómo es bien astuto el enemigo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con ese espíritu hebeo. Él va a llegar como que: no te voy a hacer daño, no voy a hacer nada malo, nomás permíteme estar aquí, permíteme entrar a tu casa, permíteme tener una amistad con tus hijos. Pero usted tiene que ver que es un espíritu malo, es alguien que está fingiendo lo que no es, para después introducirse en su vida, introducirse en la vida de su familia, y después atacar y después destruirlo. Tenemos que tener mucho cuidado. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 9, el apóstol Pablo ahí nos enseña y nos da un ejemplo de cómo Satanás es muy astuto y cómo él, fíjese, se disfraza incluso de ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Ya están conmigo? 2 de Corintios 11, versículo 9. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Póngame atención para que lo escuche bien. Dice: mientras estuve con ustedes, hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando como hasta ahora de no ser ningún modo una carga para ustedes. Este hombre, escúcheme bien, el apóstol Pablo era un verdadero siervo de Dios. Pero ¿cuál era el problema? En la iglesia de Corintio habían entrado falsos apóstoles, falsos profetas, que solamente andaban buscando sacarle el dinero a los corintios, como hay muchos el día de hoy, hermanos, no lo vamos a ocultar. Así como hay verdaderos o vemos verdaderos, hay muchos falsos. Tenemos que estar muy, muy atentos. Amén. Pero Pablo, fíjese, con la sabiduría de Dios, porque él escuchaba rumores de los corintios, ahí viene otro, que nomás viene por nuestro dinero. Entonces él lo apoyaba en las iglesias de Macedonia, las iglesias de Filipenses. Y él, hermano, no le pedía nada a los corintios. ¿Para qué? Para que no hablaran de él, para que no lo acusaran de ser un falso apóstol. Entonces, en el versículo 10 dice: ya que la verdad de Cristo está conmigo, nadie en toda Acaya podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. ¿Creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe que los amo mucho. ¿Ven el corazón de un verdadero apóstol, de un hombre de Dios? Seguiré evitando ser una carga para ustedes, como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir, ni se crea igual a vosotros. Ellos, dice, son falsos apóstoles, porque son trabajadores que engañan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende, dice, porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final de ellos recibirán el pago por sus obras. Esos hombres que abusan de la generosidad de la gente, esos hombres que usan la palabra para sacarle dinero a la iglesia, esos hombres que en vez de estar dándole el verdadero alimento a la iglesia, están buscando versículos para ver cómo hacerle para sacarles algo. Un día van a estar delante del Señor Jesús. Un día tendrán que dar cuentas.
Y es entonces cuando dice, ellos van a recibir el pago por todo lo que hoy están haciendo, mis hermanos. Oro a Dios porque se arrepientan, porque Dios es grande y es misericordioso y puede perdonarlos, amén. Pero fíjese, siguiendo a Josué 9:6, versículo 9 al 6 dice, yo se lo leo, no lo busqué, dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. Hemos oído su fama de Dios y todo lo que hizo en Egipto. ¿Cómo es el diablo? Mentiroso. ¿Y cómo son los hijos del diablo? Mentirosos. El diablo es el padre de mentira. Ellos estaban fingiendo, estaban mintiendo, porque lo que querían era introducirse dentro del pueblo de Israel. Es lo mismo el día de hoy, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces no son personas, pueden ser actitudes que tenemos. Pueden ser acciones que estamos haciendo que no le agradan a Dios. Y que Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está diciendo, deja lo que estás haciendo, cambia tu forma de pensar, arrepiéntete. Ven a mí. Porque creemos que la gente se cree muy lista porque puede engañar a su esposa. Y puede llegar adelante de su esposa y decirle, ¿cómo estás? Y él le dice, muy bien, gracias a Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Pero viene de hacer algo que no estaba bien. Pero Dios lo está viendo porque Dios todo lo mira, ¿sí sabemos? Dios lo mira y mueve la cabeza y dice, qué hipócrita eres, hijo. Qué mentiroso eres. Pero grande es su amor y su misericordia que nos dice, arrepiéntanse. Apocalipsis 3:15 dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras. Ahí confirma el Señor que Él sabe lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Ni eres frío ni caliente. Es decir, ya decídete. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no puedes estar a medias. No puedes estar con un pie aquí y un pie allá. No se puede. ¿Cómo? A ver, caminen. ¿Cómo caminarían así? Imagínense andar todos los días así. ¿Se cansarían, sí o no? Se cansarían. Él dice, decídanse de una vez. O me sirven a mí o sirvan al diablo. Pero no estén jugando, no se quieran pasar de listos. Eso es para ustedes y también es para mí. Porque Él dice, ojalá fuese frío o fueras caliente. Porque cuando eres tibio, por cuanto no tomas una decisión, por cuanto estás jugando con el Evangelio, por cuanto finges ser y no eres, te vomitaré de mi boca. Suena fuerte eso, hermano. Pero eso es una realidad. Eso es algo que va a pasar, hermano, tarde o temprano. Santiago, capítulo 3, versículo 7, vaya conmigo. Ahí Santiago también nos dice, nos confirma, que a Dios no le agrada, hermano, que andemos jugando dos papeles, que andemos hablando diferentes cosas, que andemos haciendo diferentes cosas. Santiago 3:7, ¿ya está ahí? Fíjese lo que dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha visto hombres que están pequeñitos y tienen enfrente un león tremendo? Y cómo los doman con un látigo y los tienen así, los hacen que se levanten, que se sienten. Pero hay veces que hasta he visto que a los elefantes también los controlan, ¿verdad? Pero fíjese el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es decir, dice Dios, así como dominas
a los animales. Así como llegas a tu casa y dominas a tus hijos, dominas a tu esposa. ¿Por qué no dominas tu lengua? ¿Por qué no dejas de hablar esas palabras que andas hablando? ¿Por qué no dejas de decir las cosas que andas diciendo? ¿Por qué no hablas palabras de bendición en vez de palabras de maldición? Qué tremendo, ¿eh? Fíjese, el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿sí o no? Con la lengua. Pero también con ella dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mujeres, por favor, se los pido en el nombre del Señor. Amen a sus esposos, respeten a sus esposos. Aunque no lo merezcan, eso es gracia, eso es hacerle agradando a Dios y no a los hombres. Entiendo que a veces no se merece uno, pero aún así, hermanas, no maldigan a nadie, porque están hechos a la semejanza de Dios también. Fíjese, el 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. La misma madre que a veces le dice a mi niño, mi amor, que Dios te bendiga, que te vaya bien, cuando se le mete el chamuco, dicen en mi pueblo, malditos chamacos que ya no los soporto. No, cuidado, no, cuidado. Nunca se les ocurra maldecir a sus hijos, nunca se les ocurra maldecir a nadie. Eso no es de Dios, eso no le agrada al Señor. Nosotros, aunque nos hagan daño, hermano, porque a cuántos de aquí no nos han hecho daño, pero también nosotros hemos hecho daño. Vamos a poner las dos caras de la moneda. Aunque hemos hecho daño, aunque nos han hecho daño, debemos de perdonar y decirle, Señor, allá donde esté, allá donde ande, bendícelo, Señor, bendícelo, que Él pueda conocerte, que Él pueda conocer el Evangelio y que Él pueda arrepentirse y pueda también conocer esa vida que yo estoy conociendo hoy. Porque muchas de las cosas que nos hicieron, mucho daño que nos hicieron o mucho daño que hicimos, fue por ignorancia. Porque no conocíamos al Dios verdadero. ¿Sí o no es cierto, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es. Pero ahora nosotros no tenemos que guardar odio, no tenemos que guardar rencor a nadie. Tenemos que aprender a amar y a perdonar, así como Cristo nos amó y nos perdonó a nosotros. No merecíamos nada, mis hermanos, pero Él en su infinito amor y su misericordia, Él decidió amarnos. Así como éramos mentirosos, flojos, ladrones, adúlteros, fornicarios, lo que usted le quiera poner ahí, póngase lo que bien que cabe. Éramos todo eso, ¿sí o no es cierto, mis hermanos? Pero Él nos perdonó, Él nos hizo unas nuevas criaturas. Y Él ahora, hermano, nos está dando una nueva vida. El versículo 11 de Santiago dice, ¿acaso, haciendo una pregunta, y es para usted y para mí, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿cuántos hermanos hay aquí hoy? Esto es para usted y para mí. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es imposible. Cada uno fue diseñado para producir según su género, ¿sí o no? Así también, hermanos, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, de nuestra boca deben de salir palabras de bendición y no de maldición. Palabras de vida y no de muerte. ¿Sí o no, mis hermanos? Denle un aplauso al Señor Jesús. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, con lo que hacemos, con lo que decimos, porque sabemos que un día estaremos delante de Dios y tenemos que darle cuenta cuando dice amén. Vaya conmigo al libro de Josué, también, capítulo 24. Josué 24. Sí. Vamos a leer desde el 14.
¿Ya están ahí? Amén. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Está. El versículo 14, 24-14, dice la palabra, ahora. ¿Cuándo dice? Ahora. Esto está hablando de que es un tiempo presente continuo. Ahora, mañana y siempre. No es que nomás hoy y ya mañana seguimos haciendo lo mismo. Cuando la palabra dice ahora pues, es hoy. Pero hoy es el principio. Hoy es el principio de algo que no va a terminar hasta que Dios venga o nosotros nos vayamos con Él. ¿Qué es lo que ahora va a empezar, hermano? Temer a Jehová. ¿Qué quiere decir temer? ¿Tenerle miedo a Dios? No, hermano. El miedo nos separa de Dios. El temor a Dios nos acerca a Él. La palabra temer significa honrar o respetar. Esposa, debe temer a su esposo. Debe honrarlo y debe respetarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en su hogar como cabeza. Esposo, tiene que ser un digno representante de Dios en su hogar. Ser cabeza, la palabra cabeza quiere decir jefe de la casa. Pero eso le da a usted una responsabilidad bien grande. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene que asegurarse de que Cristo sea su cabeza de usted. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de usted? Cuando hablamos de la cabeza de Cristo, hablamos de los pensamientos de Cristo, de lo que Dios enseña, de lo que Cristo dice. Usted tiene que asegurarse de estar tratando de seguir como Cristo quiere que usted ame a su esposa. ¿Y cómo dijo Cristo que deberíamos de amar a nuestra esposa? Como Él nos puso el ejemplo, como Él amó a la iglesia. ¿Cómo demostró su amor por la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entregó su vida. ¿Cómo entregamos nuestra vida hoy por nuestras esposas? Dándoles tiempo, escuchándolas, respetándola, sustentándola económicamente hasta donde más se puede, hermano. Ve que sí se puede. Si entendemos, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Entonces Dios dice temer a Jehová. Aquí el temor es a Dios, es decir, respeten y honren a Dios. El temor nos va a hacer que nos acerquemos más a Dios, porque el que conoce a Dios y sabe que Dios no puede ser burlado, no puede tener su esposa y creer que puede tener un amante o que puede estar participando en algún fraude y creer que va a salir limpio, que no le va a pasar nada. Cuando uno tiene temor de Dios, uno se aparta del mal. Se aparta del mal para poder acercarse más a Dios. Pero cuando la gente no tiene temor de Dios, tiene miedo, el miedo lo hace huir, lo hace separarse. ¿Por qué huyó Caín? Por miedo. ¿Por qué huyó Adán? Por miedo. Tuvo miedo y me escondí. ¿Por qué muchos hombres huyen de su familia? ¿Por qué muchos hombres huyen de su hogar? Porque tienen miedo a ser confrontados. ¿Por qué mujeres también a veces abandonan su familia? Por miedo. ¿Por qué jóvenes se van de la casa? Por miedo. Porque tienen miedo a ser confrontados. Hicieron algo que no estaba bien, ahora tienen miedo. Pero cuando tenemos temor, aunque nos equivocamos, aun cuando fallamos, conocemos que Dios es un Dios perdonador. Conocemos que Dios es un Dios grande en misericordia. Sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y así es que nos presentamos delante de Él. Entramos directamente a su presencia y le decimos: Señor, perdóname. Como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento de todo corazón, Señor. Y quiero que me des la oportunidad de volver a ti, de volver a tener esa comunión, volver a sentir tu presencia. Y el Padre dice: hijo, yo siempre te he perdonado. Yo siempre he estado aquí esperándote que vinieras a mis brazos. ¿Sí o no es cierto, mis hermanos? Pero esa es la actitud que debemos de tomar. Dejen la arrogancia, dejen el orgullo a un lado, que esa es el arma más poderosa que usa Satanás para destruir las familias.
¿Por qué no pide perdón, mujer? Por orgullo. ¿Por qué no perdona? Por orgullo. ¿Por qué varones no piden perdón? Por orgullo. ¿Y por qué no perdonan? Por lo mismo. ¿Pero por qué fue echado Satanás del cielo? Por orgulloso. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, ahora puedes temer a Jehová. Y luego ¿qué dice? Y servirle. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Ok, hay requisitos. Servirle con integridad y en verdad. No es seguirle a tu manera, no es servirle como yo quiera. Lo he dicho y lo repito, hermano. Gente me dice, pastor, yo quiero servir. ¿De veras quieres servir? Ok. El jueves te espero en la iglesia a las 6:30. No, pastor, yo sí puedo servir, pero yo a las 7, como 7:05 puedo estar. ¿Pero por qué? No me gusta estar muy temprano, no me gusta llegar muy temprano porque luego se me hace muy largo el servicio, dicen unos. O sea que quieres servir, pero a tu manera. Tienes que traer una camisa de vestir, de color blanca, negra o roja, según el caso. No, pastor, a mí eso, las camisas de manga larga no me gustan. Usted dirá que se ríe, pero es cierto, así me han dicho. A mí no me gusta la camisa de manga larga. Menos me vaya a pedir que me ponga una corbata, eso es del diablo, dice. Entonces tú quieres servir, está bien, pero quieres que nosotros nos sometamos a como tú quieres. Pero no, hermano. Él dice, si me quieres servir, servirme con integridad. Integridad quiere decir que seamos, habla del carácter, que seamos completos, de un solo doblez. No de 2 dobleces, no de 3. No gente que dice hoy sí, mañana dice no voy a llegar porque estoy viendo la novela. O porque juega las Chivas. O porque, ¿en serio? No, hermano. Si le servimos a Dios, dice, debe ser con integridad y en verdad. No con mentiras. Acuérdense que la mentira es del enemigo. Nosotros somos de luz, no de tinieblas. Nosotros debemos de andar en la verdad, no en mentiras. Luego dice, quitar de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. En otra palabra, hermano, hay cosas que nos estorban. El libro de Hebreos dice, quítense de vosotros todo peso de pecado que os estorba para correr esta carrera con libertad. Queremos correr la carrera, pero traen un maletón encima. Entiendas el pecado que los asedia, que lo traen ahí. Hábitos que no están bien. Yo no digo, hermano, que hay gente aquí que todos son perfectos. Todos tenemos cosas que seguir cambiando. ¿Sí o no, hermanos? Todos tenemos cosas en las cuales debemos de seguir trabajando. Pero debes de tomar la decisión de estar dispuesto a hacerlo. Sí, que vamos a esforzarnos, vamos a luchar y vamos a echarle ganas. ¿Para qué? Para ser cada día mejor. Para vanagloriarnos y para competir con los vecinos, con la iglesia de acá enfrente. No, tiene que ser todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense. Entonces tenemos que quitar de en medio todo lo que nos estorbe. Es que el fútbol me encanta. Sí, pero si te impide venir a la iglesia, si te perjudica para servirle a Dios, quítalo. No, pero es que me ofrecieron un buen trabajo y me están pagando a 15 la hora, pastor, a 15, ¿no entiende? Sí, pero si te impide servirle a Dios, si te impide poder estar ya comúnmente recibiendo el alimento, si te corta de la comunión con Dios, con la iglesia, no es de Dios. No os engañéis, no se engañen. Estamos en los últimos tiempos y Jesucristo dijo que muchos van a ser engañados, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí o no, hermano? Ahí vimos el diablo se disfraza de ángel de luz. Y a veces se te presenta como un manager de corbata, y muy guapo, y esto, es que no le pude decir que no. Tan lindo el manager. No me dijo, por favor, te necesito, ven los jueves, o ven los domingos. Y Dios te dice, yo pagué el precio por ti, no el manager ese. Yo morí en la cruz por ti. Yo en la cruz derramé hasta la última gota de mi sangre por ti. Tú estabas muerta o muerto en delitos y pecados.
tú estabas perdido, perdida, y yo dejé mi trono de gloria, yo me despojé de toda mi grandeza, y yo vine, me hice hombre y habité entre ustedes. Yo recibí el castigo que tú merecías. ¿Cómo me das la espalda hoy? ¿Cómo hoy te olvidas de todo lo que hice? No puedes. Y ahí está la lucha. Y depende de lo que tú estés más lleno, es lo que va a ganar. Pero yo le digo, vamos a servirle al Señor con integridad y con verdad. Y vamos a revisar cada uno de nosotros si hay cosas que nos están estorbando para servirle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Cortar con eso. Terminar con eso. Pastor, ¿pero qué ustedes me van a mantener? Ay, Dios mío. ¿Cuántos años anduvieron el pueblo de Dios en el desierto que no había nada? Y nunca le faltó la comida, ¿sí o no? ¿Qué no es grande nuestra fe? ¿Qué no es grande nuestro Dios? ¿Qué no Dios suplirá todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro? Claro. Pero fíjense, y servir a Jehová, dice, dejen todo eso y sirvan a Jehová. No, yo he escuchado llamadas de hermanos que me dicen, pastor, le llamo porque ya no voy a poder servir. Yo le digo, ¿y ahora qué pasó, hijo o hija? Es que no ando bien. Ok, entonces ¿vas a dejar de servir para poder pecar a gusto? ¿O vas a dejar de servir para poder disfrutar de andar mal? No, ponte bien. Mejor ponte bien, ponte a cuenta con Dios. Deja lo que te esté estorbando y sigue sirviendo a Jehová. No cambies lo mucho por lo poco. Tengamos mucho cuidado, hermano. No se dejen engañar. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Lo digo como dijo el apóstol Pablo, porque los amo. Porque sé que esto es lo mejor para nosotros. Recibir la instrucción de parte de Dios. Poder tener comunión con Dios, con la iglesia y poder servirle a Dios es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, bueno, porque siempre hay los rebeldes. ¿Sí o no es cierto, hermano? Aquí no, pero en otras iglesias sí. Aquí todos dicen amén, yo estoy puesto, yo voy a dejar lo que me estorbe. Pero de repente hay algún rebelde por ahí. Entonces Josué le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan pues a quién quieren servir. Es decir, yo ya les expuse la verdad, yo ya les hablé claro, pero ahora ustedes tienen que decidir. ¿Es cierto o no es cierto, hermanas? Hermanos, ahora ustedes son los que tienen que decidir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ustedes decidan. Pero una cosa sí les digo, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque amarás uno y acabarás aborreciendo a otro. O sea, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, mis hermanos. Para mí el ejemplo más grande de servicio es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él, hermano, Él dijo, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y dicen bien, porque sí soy Señor. Les he dicho hasta el cansancio, la palabra Señor quiere decir mi amo, mi dueño. O sea, ustedes me dicen cuando van a orar, oh mi Señor Jesús, y hasta lloran. Me están diciendo, Señor, eres mi amo, eres mi dueño. Pero le digo, sírveme, haz las cosas bien, y no me obedece. Y es cuando él dice, ¿cómo me llaman Señor? Pero no hacen lo que les digo. ¿Ven cómo nos confronta la palabra, mis hermanos? Entonces, tenemos que, lo que decimos, tenemos que respaldarlo con nuestros hechos. Lo que decimos que somos, tenemos que respaldarlo con nuestra vida, con nuestras acciones. ¿Se acuerdan el ejemplo que les digo siempre? Y creo que ya algunos se lo saben. El hombre que siempre llega, mi amor, tú sabes que te amo, mi amor, tú eres mi princesa, yo te amo mucho. Pero la mujer un día le dice, ya no me digas que me amas, ya demuéstramelo por favor. Estoy cansada de oírte que me amas. Siempre me dices que me amas, que soy todo para ti. Pero no llegas a la casa. Pero no me respetas. Pero no me valoras, pero no me cuidas, no me pones atención.
Yo no quiero oír que me amas, ya quiero que me demuestres que me amas. Esto es relativo igual, es una comparación con la iglesia. Dios dice, ya estoy cansado de tanta religiosidad, ya estoy cansado de tanta gente que dice ser mi hija, que dice ser mi hijo, pero cuando vienen las pruebas, me dan la espalda a mí y van y abrazan al padre de mentira. Ay, pero el manager está bien contento porque no he tenido un trabajador como tú, que le dicen domingos, apúnteme. Pero el domingo es doble, apúnteme doble. Doble va a ser la temperatura cuando estés allá en el lugar de tormento. Dice el Señor, denle doble, porque se eduquen. Tengamos cuidado, hermano, tenemos que ser sabios. Entonces dice él, fíjese, si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escojan hoy. ¿Cuándo van a escoger? Hoy. Ustedes no se van a ir de aquí sin escoger. Hoy van a escoger aquí. Y usted puede decir, no, pues yo ni escojo ni nada. Pues usted va a ser tibia entonces. ¿Y ese qué va a pasar al final? ¿El Señor qué va a hacer? Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Ahorita andan ahí ustedes abrazándose con los amorreos, con los cananeos, jugándole al vivo, pero también vienen con los israelitas y también se filtran en la iglesia y también abrazan a los hermanos y le dan su palmadita. Acuérdense, el espíritu hebeo acomodado, el que yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo. Ay, el que yo no sirvo, pero no critico al que no sirve, al que sirve. O sea, yo ni aquí. No, hermano. Decídase. Hoy se tiene que decidir. ¿Cuándo se va a decidir? Ay, Señor, ten misericordia, Padre. Fíjese. Pero él sí estaba seguro, Josué, igual que yo, hoy les puedo decir con toda claridad que yo sí estoy seguro a quién quiero servir. Él dice, pero yo y mi casa, entiéndase, yo y mi familia. Mi casa es mi familia. No es que va a venir mi casa, no, es mi familia. Pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Den un aplauso al Rey. ¿Y qué creen? Entonces el pueblo respondió y dijo, fíjese, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Se le hace conocida esta expresión? Ay, no, yo nunca, aunque me ofrezcan a 20 la hora, yo nunca voy a dejar de servir a Dios por irme a un trabajo. Yo sé en quién he creído, pero cuando viene la prueba, después me llega la noticia, ya no voy a poder ir el domingo. Digo, ¿qué pasó? Porque miren lo que decían, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a vuestros padres de la tierra de Egipto, ¿sí o no? Él nos sacó del pecado, Él nos sacó del mundo, de la casa de servidumbre, servíamos a Satanás, el cual Dios ha hecho estas grandes señales delante de vuestros ojos y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. O sea, ellos estaban claros quién era Dios y lo que Dios había hecho. Muchos de aquí estamos claros quiénes éramos, dónde estábamos y cómo Dios nos trajo hasta este país. Y cuando ya pasamos el río, o cuando ya pasamos el alambre, el desierto, ahora sí, Señor. No, medio desierto era cuando decía yo, Señor, sálvame de esta, Señor, y te prometo que cuando llegue allá me voy a portar bien. Y ahora sí ya voy a hacer todo correcto. Pero después de que me acomodé y después de que ya agarré 2 jales, porque me salió lo trabajador aquí. Agarré 2 jales y quería ver si había chance de 3, pero no me daba el tiempo. Pero en serio, así estaba yo de avaricioso cuando llegué a este país. ¿Y saben todo por qué? Porque yo tenía que regresar a mi país con la troca del año, la Cheyenne, papá y la Cheyenne. Decía yo, tengo que regresar con la Cheyenne.
Y fíjese, dice, no, y sí, me voy a conseguir una gringa de ojos azules para llegar al rancho y que todos vean que progresé. Puras locuras, hermano. Pero me pasó lo del apóstol Pablo. Un día iba camino para Chandler y ahí me topé y me encontré con el Señor. O sea, gracias a Dios, hermano, encontré la perla de gran precio. Encontré algo mejor que lo que yo pensaba. Encontré a Jesús, Él me dio una nueva vida. Y ahora tengo una familia que le doy gracias a Dios. O sea, es una bendición ver a mis hijos también sirviéndole a Dios, a mi esposa, a ustedes también en mi familia, hermano. Hoy tengo una gran familia en el Señor. ¿Cómo no estoy agradecido? ¿Cómo no voy a seguir adelante? ¿Cómo no voy a seguir confiando y creyendo en Dios? Amén. Así es que, mucho cuidado. No nos olvidemos. Pero fíjese, el versículo 19, 24-19. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿están escuchando, pueblo? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a otros dioses, Él se volverá y os hará daño. Cuidado con provocar a ira a nuestro Dios. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. ¿Ve que esto es serio? ¿Ve que esto es bien interesante? Por eso, hermano, yo creo que hoy tenemos que seguir pensando, hermano, yo quiero tomar una decisión. Yo le voy a pedir nada más ahí en su lugar que se ponga de pie. Aquellos que dicen, yo en mi casa queremos servir a Jehová. A lo mejor no lo está haciendo, pero usted hoy decide que se va a preparar para hacerlo. Póngase de pie si usted lo siente así. Que sea Dios trayéndole convicción, amén. Que sea Dios trayéndole ese deseo intenso en el corazón. Y que Dios le va a poner los medios, Dios le va a dar las fuerzas. Y Dios va a hacer que esto pueda ser posible. Vamos a echar fuera ese gigante heveo que quiere que estemos acomodados, haciendo nada, creciendo nomás para las orillas, como mi pueblo. Está canijo también eso. Tenemos que ponernos en acción, servirle a Jehová con integridad y con verdad. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha. Vamos a ir delante de la presencia de Dios y le vamos a decir como dijo Josué. Yo no sé al vecino, yo no sé el de atrás, yo no sé el de enfrente, a quien quiera servirle. Pero yo, Señor, hoy, delante de ti me comprometo. Yo en mi casa, Señor, serviremos a ti, Señor. Yo decido servirte, Señor. Yo decido quitar de mi vida, Señor, aquellas cosas que me estorban. Sé que tú me has dado autoridad, me has dado poder, Señor, para poder hacer las cosas. Ayúdame, Padre, te lo pido, Señor, de todo corazón. Te ruego, Señor, por mis hijas, por mi esposa. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, transformándonos cada día más y más a la imagen de tu Hijo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos servido como debe de servirse. Perdónanos si hemos dado importancia más a lo material que a lo espiritual, Señor. Perdónanos. Pero hoy queremos, Señor, renunciar a esas cosas que nos estorban, para poder servirte con un corazón limpio. Gracias por amarnos y gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Gracias por darnos esta nueva vida, Señor. Queremos seguir adelante para la honra y gloria tuya. El pueblo de Dios dice, amén.